Es chistoso, estaba buscando una fuente de inspiración respecto al conversatorio que se viene, respecto al fuego. Y claro, buscando dicha fuente de inspiración, pensé, obvio, si vamos a hablar del fuego, hay que invocar el fuego. Entonces, pese a mi contexto, que cayó una tormenta hace no mucho, de nieve, pero pese a eso, vine a encender una fogatita aquí al patio. Entonces, mirándola pensaba, wow, la verdad es que aquí hay varias cosas que se pueden compartir. Y voy a ver si logro destacar algunas. Bueno, lo más llamativo es que pese a que va tanto tiempo y la nieve no se ha derretido. Y el fondo, pese a que está más sucio, sigue siendo nieve. No sé si la cámara lo logra apreciar, pero ahí se está mezclando con ceniza, pero es nieve, sigue habiendo nieve. Y aquí el agua que chorrea por la rejilla, ¿cierto? De la nieve que sí se ha logrado derretir. Está bajando, pero no alcanza a gotear, se congela. Está goteando y en el camino se congela. Ahí cayó una gotita. Pero entonces, ¿qué podemos entender de esto? Varias cosas. El fuego, ¿cierto? Se transmite por tres maneras. Entonces, se transmite por convección. Si yo pongo la mano acá arriba, voy a hacerlo sin guantes para que no sea trampa. Bueno, aquí está calientito, muy agradable. Pero acá abajo, la verdad es que es bien poco. Es bien poco. Y eso justifica el por qué el fondo sigue teniendo nieve. Otra cosa, el fuego también se transmite por radiación. Aquí el solcito no está irradiando su calor, pese a que no se siente. Pero no se siente, pero cuando se pone el sol, la temperatura baja drásticamente. Mucho, mucho, mucho. Entonces, sobre todo hoy que hay un poco de viento, se siente muy fuerte. Cuando el sol se pone, se va. Bueno, radiación también es lo que estoy haciendo ahora. Estoy teniendo fuego por radiación. Ahí me estoy radiando. Acá arriba los gases calientes suben, el calor siempre sube, eso es convección, es el principio 1. Y lo tercero, por contacto opuesto. Bueno, esto debiera estar caliente, no lo está frío. Acá está un poco más tibio, pero claro, por conducción, por contacto. Entonces tenemos esta fogatita que en su núcleo, en donde está ardiendo, está aislada, ¿cierto? Está aislada y eso hace que exista un poco más de temperatura ahí en esa zona. Esa temperatura calienta el combustible, que en este caso es la leña. El combustible comienza a liberar gases y dichos gases terminan combustionando. Porque tenemos la fuente de calor, ¿cierto? Tenemos la chispa, que sería otro de los elementos importantes. Y también tenemos aire. Entonces, gracias a que hay aire, chispa y combustible, es que este fueguito está sucediendo. Y se transfiere por convección, ¿cierto? El calor sube. Siempre los segundos pisos son más calientitos, o arriba de la cocina es más calientito. O la vela, si te acercas la mano por el lado, no te quema, pero arriba sí se siente el calor y te puede llegar a quemar. Entonces, entendiendo ese par de cosas, entendiendo el tema de la aislación, ¿cierto? O la temperatura de combustión, es que podemos destacar algunos principios. Entonces, en el centro la temperatura es mucho más fuerte, entonces los gases y el combustible disponible se va a quemar más fácilmente. Pero acá afuera, el combustible que está frío en este caso,
le cuesta quemarse y va a demorar mucho más. Entonces el efecto en la madera, que es el combustible, va a ser distinta en el centro con acá afuera. Ahí la ceniza que se está generando es bastante blanca, pero acá afuera está, bueno, no está quemando la verdad. Y si quema está casi haciendo carboncillo. Pero aquí tenemos otros efectos más, que es la humedad que la leña tiene, que esta nieve cuando esté derritiéndose se va a transformar en humedad. Este leño estuvo aquí bajo la tormenta, tiene humedad interna y la está perdiendo, ¿cierto? La está botando a poquitito. Los leños que están ahí en el centro, la verdad es que la humedad ya la perdieron, entonces ya están disponibles para que se quemen. Eso es importante entenderlo igual. Y si esta leña fuera verde, ¿cierto? Un árbol vivo, la humedad que tiene también podría generar este efecto que la nieve está haciendo. El fuego no va a continuar hacia allá. La humedad que hay aquí en este árbol se convierte en vapor y ese vapor va a bajar la temperatura de combustión drásticamente. El agua hierve a 100 grados y la combustión necesita más que esa temperatura para existir. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Pero apenas se evapora el agua, apenas se calienta la leña y comienza a liberar gases y alcanza temperatura, dicha temperatura ya se va multiplicando por sí sola, casi como un efecto dominó, digamos. Entonces, eso igual lo vamos anotando en la libretita. Ahora está tomando un poco más de cuerpo el fueguito. Las combustiones eficientes casi no liberan gases. Si vemos el humo aquí está entre blanco, azul. Voy a hacer un giro para que se vea el humo ahora. Entonces, cuando los humos están oscuros, humo negro, ¿cierto? Bueno, es probable que esté quemando cosas químicas, pero cuando el humo es de color azul, digamos, lo más probable es que hay gases que se están yendo sin combustionarse. Entonces, si ven algún cañón, alguna chimenea que está liberando gases azules, quiere decir que la combustión fue incompleta y va a generar más ceniza e incluso puede generar carboncillo. El carbón, por lo general, se genera cuando existe falta de aire. La combustión es baja o existe falta de aire. Por eso los monos le llaman en Chile, pero tiene distintos nombres. Pero son estos volcancitos donde uno apila madera, ¿cierto? Y la cubren con tierra o con mucha leña y es con barro generalmente o champas de pasto. Y se quema afuera, pues la idea es tratar de crear un horno que tiene una entrada bien bajita de aire, entonces el material, más que quemarse por completo, se carboniza. Se carboniza y deja a disposición la mayoría de los gases que hay, pierde la humedad y eso lo hace que sea muy fácil de combustionar luego. Entonces, el carbón, sabemos que hay carbón vegetal, pero también carbón mineral. Y la manera de transformar leña en carbón sería eso, combustionándolo en ausencia de oxígeno. Que básicamente lo que hacen un tipo de estufas, que son las combustiones lentas, le niegan el acceso, le niegan el aire a la combustión. Entonces esto dura mucho más quemándose, pero es una quema más lenta, no tan explosiva y va a durar más tiempo. Pero no quiere decir que queme todos los gases. Eso va a depender de otras cosas. Como por ejemplo lo que está pasando aquí. La aislación en el centro. En el centro la quema está siendo mucho mejor y no acá afuera. Si cualquier estufa no tiene aislación, la quema va a ser más débil. Como por ejemplo aquí. Hay tanto frío que la leña no se está calentando. Si yo la toco, acá está muy muy fría.
Y de a poquito hacia acá, aquí recién está tibia, y pese a que ya tiene hollín, está negrita, pero está tibia. Entonces, si la leña, el combustible este, ¿cierto? En este caso leña, estuviera caliente, a la combustión le tomaría menos tiempo para, para seguir quemando el material, el combustible. Entonces, las cocinas de combustión lenta no necesariamente son eficientes, pero sí hacen que el fuego dure más tiempo. Cuando tenemos un incendio forestal, por ejemplo, y la leña, el bosque, el material disponible está húmedo, baja la temperatura de combustión y hace que más genere carboncillo, que avance despacio y que le cueste básicamente avanzar. Ahora, si es un verano seco, hay poca disponibilidad de agua, y hay mucho material seco disponible, material fino para comenzar el fuego, ¿cierto? Y luego material un poco más grueso, que hace que el fuego dure más tiempo, y tenemos los eh, ingredientes perfectos para que se genere una desgracia. Entonces, todo esto lo estoy comentando porque basta con modificar algunos de los elementos, ¿cierto? Y entendiendo el fuego, cómo se mueve y entendiendo cómo funciona, y podríamos tener una manera preventiva de... Entonces, una vez que entendemos cómo el fuego se manifiesta, cómo funciona, lo que necesita y lo que significa el fuego, podemos jugar con ello. Entonces, por ejemplo, de donde yo vengo le ponen leña seca, pero también leña un poco verde, para hacer que dure más tiempo la leña dentro de la cocina. Porque claro, se dan ese tipo de situaciones en donde hace frío en el sur de Chile y no quieres que se te apague el fuego, porque se apaga el fuego en la noche y se enfría la casa por falta de aislación o masa térmica al interior de la vivienda. Entonces, lo que pasa es que se apagaba la leña y se enfría la casa. Entonces, truco que hacían los viejos fue meterle revueltita, dicen, la leña. Así no se quema tan rápido. Pero por otro lado, al quemarla un poco más lento, están haciendo más eh, ineficiente la combustión. Y dicha combustión no es completa, libera humo azul y mucha de la energía potencial que tiene la leña se va por la estufa, por el cañón, por la chimenea. Entonces, una combustión incompleta también ensucia más rápido los cañones y es más peligroso. Podría haber algún incendio por acumulación de residuos en el tubo, ¿cierto? En el cañón. Entonces, otra cosa que podría estarnos pasando, eh, bueno, además estamos perdiendo potencial calorífico. Una buena combustión se hace con leña seca, material no tan grueso, en presencia de mucho aire, pero toda esa temperatura habría que eh, mantenerla dentro de la casa, no evitar que se vaya por el cañón. Entonces, comento esto porque una de las causas de incendio grande es el uso de la leña, y vienen de incendios domiciliarios, se escapa el fuego de la cocina y termina quemando el barrio entero. O peor aún, el bosque entero y todo lo que hay cerca. Entonces, entendiendo técnicas eficientes de calefacción o de manejo del fuego más bien, podemos también ir reduciendo las vulnerabilidades, pues, y haciendo más amigable y más controlado el manejo del fuego. Otra de las cosas que puedo ver es agüita saliendo de ahí, donde el agua está perdiendo su humedad, pero aún le queda muchísimo que seguir perdiendo hacia acá. Entonces va a seguir quemando despacito y frío por la orilla. Se ven estas pavesas,
restitos de leña que vuela calientito, ¿cierto? Y cae luego alrededor. Y es una de las causas principales de incendios, cuando la fogata está ardiendo y empieza a tirar esas chispitas y las chispas caen en un lugar combustible. Por ejemplo, un terreno donde no se pastoreó, el pasto se le exhibió, no se lignificó y, y está ahí disponible, pues material fino. Si yo tomo un fósforo, un mechero, un encendedor y lo pongo aquí en esta madera húmeda, fría, ahí no va a pasar nada. Puedo gastar el mechero entero y no voy a generar un fuego. Pero si yo esta madera la pico finita, la hago una yesca, ¿cierto? Y le pongo el mismo fuego a ese material fino o pasto fino del suelo, y eso va a arder inmediatamente. ¿Cuánto va a arder? Bien poco tiempo, hasta que se acaba el combustible. Si esto fuera una pradera, ¿cierto? Eso va a arder mucho tiempo y va a seguir avanzando hasta que encuentre material un poquito más grueso que continúe esparciendo el fuego. Entonces, como ven, los incendios parten como por eh, chispas pequeñas que alcanzan material combustible, y ese material combustible no es tan grande y empieza a arder, genera la temperatura para calentar los gases de material un poquito más grande. Cuando se está ardiendo tiene el potencial de quemar algo más grande aún y durar más tiempo la fogata. Entonces, al manejar un bosque, ¿cierto? Por ejemplo, con animales que pastorean, cualquier herbívoro que va a hacernos el favor de cortar el pasto y mantenerlo corto y mantenerlo verde, mantenerlo húmedo, ¿cierto? Porque está siempre en estado joven. Es muy difícil que una chispa que caiga ahí genere un incendio. Es muy, muy difícil. Y es muy difícil que un árbol adulto, aún vivo, se incendie porque sí. Excepto si cae un rayo, baja ciertas condiciones y aún así le costaría encender. Hay ciertos árboles que son más combustibles. Por ejemplo, ahí tenemos una conífera que genera resina. Esa resina, bueno, parte de su ciclo biológico es quemarse cada cierto tiempo. Sus semillas se activan con el fuego. Entonces, yo ese tipo de árbol no lo tendría cerca de mi casa, porque es más fácil incendiar ese árbol que estos de acá, por ejemplo. Pero estos de acá botan la hoja. Y esa hoja, hay algunas hojas que son un poco más curvas. Entonces si cae una chispa se pueden encender más fácil. Y hay otras hojas que son más planitas. Entonces si cae, cuando se juntan en otoño, cuando bota el árbol su hoja, las hojas están como apretaditas y se mantienen húmedas porque no tienen circulación de aire por debajo. Entonces es más difícil de encender ese tipo de hojita. Esa corteza de ahí es más fácil de encenderla porque tiene textura, que esta de acá, que es mucho más pegada al árbol y es más lisa y más delgada. Entonces es importante ir entendiendo con lo que estamos diseñando. Este árbol está muy cerca de esta casa. Si este árbol se incendia, es probable que pase el fuego acá. O viceversa, si hay fuego acá, es probable que pase acá. Entonces, vamos haciendo una revisión, pues. Acá hay otro árbol, ese gancho está seco, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque en invierno puede caer, porque se puede incendiar, porque montones de razones. Acá hay un cable eléctrico. Hay que cuidar que las ramas que pasen sean jóvenes, ¿cierto? Que no vaya a golpear y por el golpe desgarrarlo y generar un cortocircuito. Se puede colgar un cable de acero y junto con los cables eléctricos, esa nieve que está a punto de caer allá arriba tengo que verla igual, porque claro, el mismo efecto, el caer la nieve, desgarrar el cable.
Y el problema no es el cable desgarrado, es que haga contacto uno de los conductores con otro, el neutro con el fase, y genere chispas. Puede generar chispas, pero si esa chispa está dentro del muro y en el muro tiene material combustible, es letal. O si cae en la hoja seca, en material combustible, es letal. O materiales químicos, el auto está ahí, cierto, gasolina. Todo eso hay que irlo reduciendo. Entonces, básicamente vamos a crear anillos para proteger la casa y evitar ese tipo de situaciones. Y en lugares donde se maneja el fuego, como aquí, por ejemplo, voy a tener varias capas de protección. Gravilla, por ejemplo, pasto corto, corto y húmedo. Tenemos un abastecimiento de agua ahí en caso de cualquier cosa. Tenemos cómo combatirlo, extintores, incluso herramientas manuales como ganchos o rozones pueden ayudarnos muchísimo en caso de tener que combatir un fuego, llegar y combatirlo, reduciéndole el material combustible, reduciéndole el oxígeno o bajándole la temperatura, con agua puede ser.